Buenas noches a todos, espero que me escuchen perfectamente. Un momento, entonces no me escucho. Te escuchas cortada. De Me escucho repente sí, luego cortada. te vas. Ya, ahí estás. Ok, parece que ya está. Tengo problemitas aquí con la conexión, bueno, esperemos que funcione todo correctamente. Pero bueno, bienvenidos a todo nuestro auditorio, bienvenida Ketna una vez más aquí al programa, hoy con este tema de ¿y tú qué celebras? Halloween, Día de Muertos. Buenas noches, Mari. Pues aquí realmente ya vienen cerca esas fechas y bueno, hay que saber qué celebramos y por qué celebramos, ¿verdad? O qué conmemoramos. De repente nos perdemos en lo que es una conmemoración y una celebración, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema interesante y más por lo que transmitimos a nuestros niños, ¿no? Exacto. Así que, bueno, pues, ¿qué parece si empezamos nuestra primera Adelante. sección? Ok, tengo mi propio delay, entonces ya no sé ni cuándo entro ni cuándo salgo. Ah, ok. Pero bueno, ¿qué te parece que el público nos escuche mejor? Haces la lectura del Evangelio. Adelante, ponla. Dice, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que la llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7, 11, 16. Pues muy bien, esta lectura a propósito, por supuesto, del Día de Muertos, y con esta de el hijo de la viuda de Naín, en donde se compadece Jesús de ella, por pues una viuda que hace sola en aquella época era, de por sí ser viuda era difícil, y luego sin hijo, y la que la podía sostener, pues peor, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué te dejan tus comentarios al respecto, que te... Yo creo que ahí hay varios puntos, ¿no? Una, he de confesarte, nunca había visto esa lectura, ese pasaje. Lo había oído, pero nunca lo había leído ni checado detenidamente. Y aquí yo creo que hay dos cosas. Una, la parte de la misericordia de Jesús, de decir justamente lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo la voy a dejar sola? ¿Sí? ¿Cómo la voy a dejar? Pues se queda ella sin nadie, ¿no? Sin nadie que la pueda ayudar ni acompañar. Pero creo que un punto también importante es esta resurrección, ¿no? Porque incluso dice, tocó el féretro y le dijo, levántate, ¿no? Y el hombre muerto levanta, ¿no? Y entonces ahorita que oímos estas fechas de Día de Muertos y que confunde también la gente ahí con Halloween, es como el muerto que se levanta, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Se levantó zombie? ¿Se levantó bien? ¿O qué pasa, no? La Biblia no toca nada de eso. Y obviamente lo que nos da y nos deja la claridad que Jesús resucitó a esa persona. Y bye. No es como que regresó como zombie, ni regresó de la muerte, sino simplemente le da el soplo de vida nuevamente y le dice, venga, ¿no? O sea, está con tu madre, ¿no? Y la gente, me queda claro que pues todos asombrados, ¿no? Asombrados, y yo creo que también debe haber algo a un grado de espanto, ¿no? Que pudo haber un grado de miedo, de temor, ¿no?
y de esta parte de, híjole, mis respetos para esa persona que fue capaz de hacer esto, ¿no? Porque no cualquiera dice levántate y ya, ¿verdad? Entonces, creo que también era una parte donde Jesús estaba mostrando no solo su misericordia, sino también su poder, ¿no? Y que, bueno, él tenía cosas que nadie más iba a tener, ¿no? ¿Sí? Desde ser el Hijo de Dios y, bueno, de alguna manera manifestarse en esta tremenda misericordia, pero también en este acto, pues, sobrehumano, ¿verdad? De darle la vida a un ser, ¿no? Yo creo que también aquí también es importante la cuestión del llanto de la viuda. O sea, siempre nos dolemos por nuestros muertos, ¿no? Por la gente que se va, como decimos, se nos adelantan en el camino y pues en algún momento nos volveremos a encontrar, ¿no? Tenemos como que esa esperanza de volver al reencuentro con los que amamos y que ya no están con nosotros. Y en estas fechas en donde pues está el Halloween, está los fieles difuntos, está los santos ay, se me fue el nombre del primero, es Los santos inocentes, ¿no? No, los santos inocentes es el 28 de diciembre. Todos los santos, el día de todos los santos, donde se celebran a todos los santos que lo partieron, ¿no? Entonces, esta parte de siempre hemos tenido esa conexión con la muerte, vaya, conexiones como, no es que estemos conectados con la muerte, sino esta parte de qué hay en el más allá, ¿no? Y desde siglos antes, ¿no? Desde muchísimo antes. De hecho, el Halloween, el inicio del Halloween es en la Edad de Hierro, o sea, todavía muchísimo antes de la era de Cristo, con los celtas. No sé si tú sepas esta parte en donde los celtas tenían la costumbre, ellos no tenían los meses como nosotros lo tenemos, ni las estaciones del año como nosotros lo tenemos. Eran simplemente dos etapas durante el año, que era la etapa de oscuridad, o frío, en donde era la etapa donde hacía mucho frío, los días eran más cortos, se oscurecía más temprano, y la etapa de la luz, donde pues, los días eran más largos, la primavera, verano y otoño, más que nada, que son los días de los más largos y todo esto, ¿no? Y ellos lo conectaban con la recolección de la cosecha. Aquí, al término de la época, cuando se acercaba la época de la noche, por decirlo de alguna manera, de la luz, era cuando hacían la recolección de toda su cosecha. Y la palabra Halloween es una contracción de All Hallows Eve, de todos los santos. Lo asociaban también con sus muertos. Y pensaban, al igual que nosotros, que los muertos regresaban a la vida y que regresaban a visitar. Pero no nada más eran los muertos, sino que también por ahí se colaba uno que otro no deseable, algún demonio, algún espanto, algún espíritu no deseado, y entonces ellos tenían el temor de esto, y lo que hacían es que para evitar, como las noches eran muy largas, para evitar que los muertos, no los muertos, sino los malos espíritus se acercaran y les fueran a hacer algo, no era una calabaza, sino un nabo muy grande, que le ponían una linterna adentro para ir alumbrándose, y de esta manera la luz hacía que los malos espíritus se alejaran, ¿no? Esta es una fiesta totalmente pagana, en donde pues los celtas tenían estas celebraciones, que también tenían la creencia y que celebraban 3 días, no nada más uno, eran los 3 días que tenía que ver con los ciclos lunares. Y durante estos 3 días que hacían su cosecha, si llegaba un momento y que se acercaba ya la noche y no había podido recoger toda su cosecha, tenían en su creencia ya no poder recoger lo que se quedaba, porque ya pertenecía a una bruja o hada muy vieja que se llamaba Calic, y que se lo llevaba, o sea, eso ya era para ella. Y si ellos se atrevían a recoger eso una vez que ya había oscurecido y que ya habían pasado estos 3 días, o pues ahora sí que se los chupaba el hada, o se les chupaba la bruja, por así decirlo, ¿no? Vaya, tenían la creencia de que algo les podía pasar.
Y esta era la creencia de ellos, y a esta etapa se estaba asociada también con el ritual Asamaín, que era como su dios al que le rendían tributo, el dios de la luz y de la noche, al que le rendían tributo como hoy y como culturas y civilizaciones latinoamericanas lo hacían, o como en su momento lo hacían los aztecas, ¿no? Que rendían tributo al sol, a la luna, y tenían sus diferentes dioses. Los celtas lo hacían de esta manera. Ellos tenían, los druidas eran como sus sacerdotes, el equivalente a lo que era un sacerdote, o a un chamán, o a un brujo, que era el que guiaba a la tribu. Y los druidas lo que hacían ya cercanos a esta noche para poder rendir tributo a Samaín, se pintaban el rostro para no ser reconocidos por los malos espíritus y que no se los fueran a llevar. De ahí viene también el que se disfracen en Halloween. Esta costumbre, pues como era de los celtas en la parte norte de Europa, por así decirlo, la traen de alguna manera más modificada los nórdicos a Estados Unidos. Y entonces el Hallows Eve, el All Hallows Eve, se convierte en el Halloween, y el nabo tiene la lámpara adentro, la luz o la vela adentro para espantar a los demonios, se convierte en la calabaza en la que le hacen figuras y figuras de espantos o sonrientes, y es una costumbre que no tiene ya absolutamente nada que ver con el origen de la tradición celta y del por qué hacían todo esto, ¿no? Hoy en día el Halloween es simplemente el truco y trato, que también está asociado con los celtas, cuando ellos también tenían la costumbre de que había un grupo de personas que iba de casa en casa pidiendo comida o algunas cosas para poderle poner a aquellos espíritus que se podían aparecer, para que en lugar de llevárselos a ellos se llevaran la comida, ¿no? Y yo no dudo que la comida desapareciera, pues vivían en bosques y eso, los animales evidentemente se la deben haber comido, ¿no? Y alguna otra comida debe haber quedado y deben haber pensado, bueno, pues quedaron satisfechos con lo que nosotros le pusimos, ¿no? Y de ahí el origen del truco trato de los gringos, ¿no? O el dulce, o como le dicen, a que ya lo transformaron, no es el truco trato, ¿no? Es el me das mi calaverita, ¿no? La muy conocida frase de esta, ¿no? Y que en realidad esta costumbre de pedir el Halloween y de disfrazarte, pues ya ni tiene que ver con el origen, es celta, es con las cosechas, con el cambio de estación, con el prepararse para que venía el invierno y una época difícil en donde la comida podía escasear. Pues una costumbre de terror, lo convirtió en una costumbre de terror y de las brujas y de los espantos y de las calabazas y adornar tu casa con todo esto, que a lo mejor puede ser divertido y puede ser inclusive tener tu fiesta de Halloween y disfrazarte, pero no tiene nada que ver ni con la costumbre celta y mucho menos con nuestras costumbres cristianas, que también es un sincretismo que vamos a platicar también aquí, de las costumbres desde la época prehispánica, ¿no? Y el por qué el cristianismo adopta también esta costumbre originaria de los aztecas, ¿no? De los mexicas. ¿Cómo ves esta historia? Fíjate que yo había leído algo y sí sabía que venía de los celtas, y la verdad es que me faltaban muchos datos que ahorita me acabas de aclarar, porque yo también decía, bueno, ¿de dónde viene todo eso, no? Y también había yo leído que esto del truco trato era porque para evitar los espíritus malignos, a los espíritus malos, de alguna manera sacrificaban, y el sacrificio, según esto, decían que lo pedían de los niños. Entonces era como truco o trato, o sea, a ver, no quieres nada, entonces bueno, necesitamos negociar, ¿qué me vas a dar a cambio, no? Porque era mucho el temor a los espíritus malignos, ya que, como tú dices, como regresaban los del más allá, pues venían los buenos, pero también venían los que no queríamos, ¿no? Entonces, pero me llamó la atención que buscando un poquito sobre esto, no me brinca, sí
me alarmó un poco, que entre lo que estaba yo buscando, decía que lamentablemente estas fiestas que eran celtas y que de alguna manera ya no tienen nada que ver con esta celebración de ahora, también las ha tomado mucha gente que maneja el satanismo y las tomó como para aprovechar el momento para rescatar todo lo que era la magia, la magia negra, que lo conocemos como brujería, ¿no? Entonces que actualmente están ocupándolo mucho como una manera de celebrar también fiestas satánicas, ¿no? Y ahí otra vez hablamos de lo que tú decías hace rato, un sincretismo, porque realmente el origen del Halloween no tiene nada que ver con fiestas satánicas, pero como que mucha de esta gente la aprovechó como para también decir, sí, es nuestra fiesta. ¿Por qué? Porque bueno, entonces ya del miedo se brincó a la bruja, al zombie, a los vampiros, y bueno, tú ves en Halloween toda esta cosa de disfraces que dices, bueno, a Freddy Krueger, al de otro de la máscara, no me acuerdo cómo se llama, el de que tiene la cara blanca con la boca así, o sea, todo esto que de alguna manera tiene que ver ya con cuestiones pues muy hollywoodenses, pero que también la gente, pues yo digo que no tiene una fe, que está fuera del cristianismo, la ha aprovechado también como para decir, sí, es nuestra fiesta, ¿no? Lo cual me parece muy peligroso, sobre todo en este caso de los niños, ¿no? Y yo creo que para el niño es divertido disfrazarse, ¿no? Pero de alguna manera, como adultos, sí tenemos que tener cuidado de ver, bueno, qué tanto escuchaste, porque también es muy fácil. Tengo ahorita una niña en el consultorio que tiene un tremendo crisis de ansiedad, tiene 12 años y tiene muchísimos miedos, pero cuando empieza a platicarme, sus papás la pusieron a ver El Exorcista, Freddy Krueger, Carrie. Yo digo, ¿con quién viste esas películas? Con mis papás, nos gusta todo eso. Yo digo, bueno, una niña de 8 o 9 años viendo El Exorcista, pues obviamente que es un carácter influenciable, que todavía la niña no tiene claridad en muchas cosas y que a lo mejor tú la ves y dices, bueno, es Hollywood, pero que también sabemos que existe, como existe el bien, existe el mal, pero como adulto tienes una capacidad más clara de juicio crítico, ¿no? Pero como niño, ¿qué tanto te estoy exponiendo? También veo la de eso, y yo digo, bueno, y los papás ahora están asustados porque tienen crisis de ansiedad, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué pasa con esa parte, no? Entonces, sí me brincó ahorita, tío, esta historia que tú diste me encantó, porque la verdad yo desconocía muchos puntos, pero también, tío, cuando empecé a buscar encontré eso y dije, oye, pues qué riesgoso también que este tipo de gente se empiece a apoderar de una fiesta que nada tenía que ver, que eran las cosechas, el recoger la cosecha, el prepararme para el invierno y el temor de lo desconocido, ¿no? El temor de la oscuridad, de lo desconocido. Que pasa lo mismo con los aztecas, ¿no? El honor al Acuatlique, el dios de la muerte, y bueno, vamos a celebrarle y hay que entregarle y todo este tributo que tiene que ver con fiestas paganas, pero que bueno, eran muy tradicionales en nuestro país, ¿no? Pues sí, en nuestro país, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Aquí un comentario nada más para nuestro auditorio. Esperamos sus comentarios y esto que nos escriban. Y mi audio tiene un poco de eco y a lo mejor un delay. Tengo problemas con la conexión. Una disculpa por esta ocasión. Es el equipo. Bueno, he tenido muchas cosas con el equipo. Mi equipo original tronó, me prestaron uno y la cuestión es que ese es el resultado. Así que espero que la próxima sesión lo pueda resolver de alguna otra manera, ¿no? Una disculpa, espero que se pueda escuchar y entender bien. Y con respecto a lo que dices de las películas, yo no veo las películas de terror, a mí no me gustan, o sea, eso que dice el niño, no, es que nos gusta, ¿de verdad te gusta? O sea, yo no he visto ni El Exorcista, ni esto, ni la de la cara esta que dices que grita, ni Chucky, ni ninguna película de estas. A mí no me gustan, porque de verdad me dan miedo. A pesar de que sé que es ficción y que todo, yo no puedo con eso. A mí sí me genera mucha ansiedad este tipo de películas y no duermo. Si las de Alien, que son de después, tampoco las veo porque me da miedo. Yo soy una cobarde para esas cosas, ¿no? Pero es bien importante esto que dices aquí en la cuestión psicológica de los niños,
primero que el adulto entienda de dónde viene la festividad, qué es lo que está festejando, y que el Halloween no tiene nada que ver ni con los muertos, ni con el terror. Bueno, sí tiene que ver con los muertos por la cuestión de los pero no con las cuestiones demoníacas ni nada. Pero no con cuestiones de terror y de demonios y de ritos satánicos. Nada que ver con eso, ¿no? Algunas personas dan, bueno, eso ya es cuestión de gustos, pero sí es importante, yo creo que es importante conocer el origen de estas tradiciones. Y hablando de esto, encontré un videito chiquito de 4 minutos de lo que es el Mictlán, locura para los aztecas, la muerte y el ir hacia el más allá o el cielo. Así que se los voy a dar aquí, espero que corra bien, no tenga ningún problema. Aquí va, para poder platicar de lo prehispánico y ya de por qué el sincretismo con lo religioso, con el cristianismo. Ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida. Nuestro Señor os ha de llevar porque no tenemos vida permanente. Al presente ya os llevó el dios Mictlantecutli y la diosa Mictecacihuatl, porque todos iremos allá. Aquel lugar es para todos, y no habrá más memoria de vos. Donahilla se halla en el inicio de su viaje, pero no está solo. Xolo, su perro, lo guiará en esta travesía. Cruzando esa brillante puerta, se encontrarán en Itzcuintlán, donde deben de cruzar el Apanohuacaluía, un río extenso de almas que dividía el mundo de los vivos con el de los muertos, custodiado por Xochitona. Xolo es el único en este caso quien tiene la decisión de hacer pasar a Donají, ya que solo si éste fue bueno en vida con un perro, logrará pasar el río. Al final del río se halla Xolotl, dios del ocaso, quien finalmente les da permiso de pasar hacia Tepememonamictlán, residencia de Tepeyoyotl, dios de las montañas y los ecos, donde montañas se despliegan aleatoriamente. Donají y Xolo deben esperar hasta encontrar el momento propicio para cruzar sin ser triturados. Al cruzar las montañas, encuentran un túnel repleto de afilados pedernales de obsidiana, que permanecen para desgarrar la piel de aquellos desdichados, pero no representan ningún reto para Xolo, que esquiva y salta como ningún otro. Un viento feroz y muy helado hace levitar por las alturas a Donají, despojándolo de todo aquello que alguna vez riqueza le representó. Con ello, puntas de pedernal levantan, cortando y rasgando su piel. Ahora pasan a Itzehecayan, una extensa área congelada con 8 colinas de piedras abruptas de cortantes puntas. Un duro camino, donde Xolo y Donají padecen frío extremo. En cambio, ahora atraviesan un inmenso desierto donde la gravedad no existe, y la única guía son los vientos salvajes que aún próximos a salir podían revolcarlos de un lado a otro cual banderas en lo alto, hasta conseguirlo. Temiminaloyan es el siguiente paradero, donde saetas perdidas durante las batallas más bravas deben esquivar para no desangrarse durante el camino. Al final del sendero, fieras salvajes aguardan hambrientas y abren el pecho de Donají tomando el corazón, para así, por el señor de los jaguares, ser devorado. Ya sin corazón, en la desembocadura del río, un valle de aguas negras se presenta enfrente de ellos, en el cual se debaten un largo rato para lograr salir. Finalmente, una niebla muy densa cubre el lugar, sin dejar ver más allá de sus narices. Su estado de cansancio intenso provoca la reflexión de las decisiones y movimientos en la vida de Donají. Todo, al fin se conecta. Todo lo que alguna vez le rodeó se vuelve uno con todo. Así deja de padecer y al Mictlán finalmente entra, donde Mictlantecutli y Mictecacihuatl esperan dichosos. El anhelado descanso al fin ha llegado.
Muy bonito, nunca lo había oído. Pero sí me parece como juego de los de video, de salta esta travesía, brinca esta, cómete aquello, logra salir adelante, ¿no? Pero sí había oído del Mictlán y cómo de alguna manera los aztecas en esta ofrenda preparaban y ponían que maíz, o sea, todo lo que iba a requerir su fallecido para poder llegar hasta el Mictlán, ¿no? Tengo un problemita aquí, déjame ver si lo puedo arreglar, que si quieres seguir comentando esta parte de la... Digo, sí te escuchas. Ok, Mari se tuvo que desconectar, pero bueno, yo creo que aquí vamos a continuar y creo que resulta muy interesante cómo en esta parte, de alguna manera, la celebración de muertos también se vuelve un sincretismo y de alguna forma se torna también este cambio de la ofrenda, ¿no? Pero que de alguna manera tiene una representación más simbólica y que ha sido parte de la tradición mexicana y desde nuestros antecesores, ¿verdad? Ya estás, Mari. Les platicaba yo del Mictlán, pero la verdad es que no sé mucho. Ándale, vuelves a salir, andas espantando. Por ahí dicen, hay uno de los comentarios de David Gómez, saludos, dice que es un efecto a propósito del tema de hoy. Pues no precisamente, pero bueno, quedó como ad hoc al respecto, ¿no? Y esta parte, cuando yo vi este video, me encantó porque pues es muy cortito, en realidad, si te pones a ver en cada una de las partes a donde pasan, es muy extenso, o sea, la explicación es muy extensa, pero eso es muy concreto y muy claro del concepto que ellos tenían de la muerte y de a dónde iban, ¿no? Y cómo pasas por todos los elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire. Y no dista mucho de la creencia cristiana, no pasas por tantos lugares, pero sí está la cuestión de la creencia del purgatorio, infierno y del cielo, ¿no? Entonces, digamos que aquí, una vez que llegaron los españoles, esta cuestión es totalmente prehispánica, pero una vez que llegaron los españoles, pues aprovecharon esta parte para de alguna manera hacer el sincretismo y unir las dos creencias, ¿no? Estas creencias que se tienen aquí en México y tanta costumbre que hay, ¿no? De todos los pueblos y de algunos lugares, por ejemplo, del sureste, como en algunos lugares de Oaxaca y Chiapas, en donde hay algunas zonas en donde hasta desentierran a los muertos y limpian los huesitos y los vuelven a cubrir en una manta especial que bordan durante el año para que los puedan estar tranquilos, todo esto, ¿no? Este tipo de costumbres que de alguna manera podríamos decir que son paganas, porque no tienen que ver realmente con el cristianismo, pero que se unen con esta creencia del más allá, ¿no? Del trascender. Y yo creo que en esta parte tenemos que dar claro que más que una celebración es una conmemoración, ¿no? Para mí es la parte de, recordar a los que se nos adelantaron en esta parte de un poquito mágica, de pensamiento mágico, de bueno, vamos a recordarlos dándoles y poniéndoles lo que les gustaba, la música, la comida, o sea, toda esta parte, ¿no? Y que efectivamente, cuando llega los conquistadores de España, los españoles dicen, bueno, esta fiesta está muy arraigada, vamos a conjuntarla con nuestras creencias y vamos a formar y a respetar esta parte, ¿no? Pero también creo que era una forma de tratar de meter el evangelio o de conquistar a los aztecas, ¿no? A los indígenas que de alguna manera tenían sus raíces muy arraigadas, ¿no? Entonces, bueno, no te las quito, pero las conjuntamos y es donde empieza este sincretismo, ¿no? Sí, de alguna manera es una manera suavecita de ver las cosas, ¿no? No te lo quito, de alguna
Sí, o sea, de alguna forma fue una conquista religiosa también, Ajá. ¿no? Pero vamos a meter en eso, vamos a ver un poquito más de las costumbres. Y bueno, posteriormente viene la cuestión. Hay que aclarar aquí también algo bien importante. Esto es una costumbre de México. Yo no sé, la gente que nos está viendo por ahí de Centro y Sudamérica, yo no creo que ninguna otra parte de Latinoamérica festejen o lo celebren o lo conmemoren como aquí, ¿no? Y esta parte que nosotros tenemos... No, déjame compartirte algo con lo que dices. Tengo un primo que es argentino, es esposo de una de mis primas, y a él le tocó venir en una época, bueno, cuando llegó por primera vez acá a México, en una época de fiestas de muertos, ¿no? Entonces mi prima dice, a mí se me hizo muy fácil comprarles una calavera, una calaverita de azúcar a mis suegros, con el nombre, ¿no? Dice, y cuando mi marido vio, y dijo, ¿qué es eso? Le voy a llevar un regalo a tus papás, ¿no? Dice, la cara de él era como de, o sea, qué mal gusto, ¿no? Que le regalas una calavera con su nombre, ¿no? Entonces ya mi prima tuvo que explicarle, a ver, no, espérame. Es como una conmemoración y la calaverita, pues, de azúcar recuerda a la persona y que hace esta metáfora de que todos vamos para allá y que en el fondo pues todos somos iguales y que todos tenemos esta calavera, ¿no? en nosotros. Dice, y es como una forma de recordarte que pues polvo eres y en polvo te convertirás, pues, ¿no? Y que le pongo tu nombre. Pero dice, tuve que explicarle a él antes y después a mis suegros de qué se trataba, ¿no? Dice, porque él me miró así como que qué mal gusto que lleves una calavera con el nombre de mi mamá y con el nombre de mi papá, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que es una tradición muy mexicana, ¿no? Sí, y también varía de región en región. O sea, hay, en el sureste de México se celebra de una forma, en el centro de otra, y hacia el norte tienen otro tipo de costumbres, ¿no? Sí. Yo creo que la ofrenda que se da a los muertos, creo que también es una forma, en el sentido ya, hablando de la cuestión psicológica, de poder seguir lidiando con el duelo de la persona que se fue, ¿no? Esta manera de descargar el dolor que puedes todavía tener de que un ser querido ya no está contigo, si fue muy querido, si te acompañó durante mucho tiempo, en el caso de los esposos o los papás o los primos, no sé, todo este tipo de situaciones en donde es una forma de reeditar el duelo y poder liberar un poquito esta parte del dolor, ¿no? Y de alguna manera gratificar, el poner en la ofrenda, ahí puede ser una ofrenda de diferentes niveles. Creo que cada nivel significa una cosa, ya no pude encontrar esta información, pero el hecho de poner las calaveras, la flor de cempasúchil, que es como la guía para que los muertos lleguen a visitarte, la cruz de sal, las velas, el agua, el espejo, ajá, todo lo que y toda esta ¿no? parte que también, simboliza cada cosa. exacto, y lo que les gustaba a las fotografías de ellos, ¿no? Lo que les gustaba a los muertos, ¿no? Que si el tequila, que si el puro, que si el mole, que si las comidas que preferían, ¿no? O si tenían algo en especial que les gustaba hacer, no sé, un juego de dominó o un juego de barajas, una cuestión así, que se ponen en el altar porque es el espíritu de tu ser querido que viene a verte, ¿no? Que viene a verte y que, si te fijas, es como medio creepy, ¿no? O sea, ya me vienen a visitar los muertos. Oye, fíjate yo que entiendo, en la religión cristiana no se acostumbra a poner altar de muertos, ¿no? Porque bueno, tampoco manejamos o no se maneja el purgatorio. O sea, alguien se muere y ya, murió y bye, ¿no? O sea, ya estás en la paz, en la gloria de Dios y se acabó. De hecho, no hay el novenario, ni hay las misas de despedida. O sea, incluso en los funerales no es muy frecuente que la gente vistamos de negro. Se viste más bien como un pantalón o una falda negra y regularmente blusa o camisa blanca, ¿sí? El funeral es más, se canta, en la familia, en mi familia hay una tradición que es recordar anécdotas padres, bonitas, divertidas,
de la gente que partió, ¿no? Y todo el que quiera puede hablar recordando algo bonito, gratificante de la gente que se fue, ¿no? Del deudo, del difunto. Pero de alguna manera, cuando yo empiezo en la universidad, mis alumnos hacían el altar de muertos. Y a mí me pareció que era una tradición muy bonita, pues, ¿no? Y le doy más el sentido de conmemorar. Y entonces, bueno, llegamos en la universidad a hacer concurso de altares. Y la verdad es que fue algo muy, muy enriquecedor, ¿no? Y creo que también en México, yo recuerdo de niña, se hablaba más de Halloween, pero había familias que no lo considerábamos, ¿sí? Porque era una fiesta norteamericana, bye, ¿sí? Pero creo que también en México, a partir de algunas películas, como que el Día de Muertos empezó a resaltarse, ¿no? Con Posada, las Catrinas, bueno, las Catrinas son de lo más divertidas, ¿no? Y de hecho dice, en México somos el único país que se ríe de la muerte, hace bulla con la muerte, ¿no? Las Catrinas de Posada, bueno, fueron geniales, ¿no? Y bueno, hay Catrinas de todo tipo, y creo que a la fecha hay concurso, al menos acá en Jalisco, hay concurso de Catrinas, y bueno, de verdad se disfrazan de una manera impresionante, ¿no? Hay bueno, hay puestas en escena de todo lo que son los mitos y leyendas, o sea, como porque se está rescatando una tradición mexicana y se le ha dado cada vez menos peso al Halloween, ¿no? Lo cual me gusta. De hecho, el origen de las Catrinas, como tú dices, con Posadas, José Guadalupe Posadas, de alguna manera se le conocía como la garbancera, la calavera garbancera, y surgió en una época en la que políticamente México estaba en una situación muy mala. Bueno, sin comentarios. Sí, bríncate esa parte. Y era como el sarcasmo del esqueleto de la miseria del pueblo mexicano, pero vestida de gala, ¿no? O sea, ¿cómo es el contraste de estás muriéndote de hambre, pero vistes con sombrero de copa, un traje muy afrancesado, y ya con esto les dije la época en la que fue, ¿no? Sí. Y con grandes vestidos las Catrinas, y ellos igual con fracs y con este tipo de situaciones, ¿no? Y de alguna manera empezó a tomarse esta tradición ya más adelante en el sentido con el que fue originalmente hecho por Posadas, ¿no? Y que era una crítica muy fuerte en ese momento para el gobierno mexicano. Era una crítica punzante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que ahora, pues no, la referencia no es esa, o sea, te vistes de Catrina o de Catrín, porque viene la festividad de los muertos, hay que poner el altar para los muertos, las fotografías. Nosotros aquí en casa realmente no ponemos altar, sí adornamos con cosas de la festividad de muertos, con papel picado y todo esto, no propiamente un altar. Pero de niña sí nos disfrazábamos. Me acuerdo una vez salir con mi hermano y con el grupo de amigos de aquí del edificio, y había mi hermano, es muy chistosa esta anécdota, la tengo que contar. Mi hermano se había vestido de calaca, tenía lo único que el disfraz era una máscara, casi casco de calaca, pero estaba muy bien hecho, con cuestiones cafés, horrible se veía era una calaca, sin mayor expresión, una calaca, y con una manta blanca, así simplemente una sábana creo que se había puesto, ¿no? Y salimos a pedir Halloween a la calle, el 31, no el primero y el 2, lo hacíamos el 30 y el 31, y tocamos en una casa en donde se veía, tenía de esas puertas que es el hierro y el herraje y luego el cristal translúcido. Y abrió una niña pues de nuestra edad, o sea, tendríamos 12 años, yo tendría 10, mi hermano 14 años. Y nada más vimos cómo escuchamos el grito, cerró la puerta y veíamos atrás de cómo brincaba, del grito, del susto que se había llevado, y que aparte mi hermano se puso una lámpara aquí abajo y se alumbraba toda la cara, ¿no? Estas cosas de alguna manera eran divertidas, ¿no? El salir a pedir la calaverita, o el Halloween, el dulce truco, y era más que lo que que fueran a dar.
el ir haciendo relajo con los amigos, ¿no? Y disfrazarte. Y bueno, después venían los días de festividades, de el ir a misa, que hacíamos y que nos llevaba mi abuela, me acuerdo en aquel entonces. Hoy en día no sé, aquí el auditorio que nos está escuchando, qué tantas costumbres tengan, si ponen altares de muertos, si dejan a sus hijos disfrazarse, si creen que no deban de disfrazarse. Oye, ahorita que comentas tu anécdota y que decías del sonido y que te dijo el comentario de que lo hiciste a propósito por el tema del sonido, yo también cuando mis hijos eran niños les dije vamos a hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta de Día de Muertos, ¿no? Y entonces bueno, y mezclamos obviamente la cuestión de muertos con Halloween. Entonces disfracé a los chiquillos, a uno de vampiro, de Drácula, y el otro de fantasma. Y ándale, invité a varios, ¿no? Porque les dije a mis primos y a mis sobrinos, saben que todo el mundo tiene que venir disfrazado, porque va a ser y vamos a hacer concurso de disfraces. Y entonces, bueno, todo estaba de maravilla, compré veladoras, adorné casa. No me cortan la luz. Porque y viene el hombre y le digo, oiga, no me la corte, era un viernes, no, sábado, era un sábado, y le di, no, es que no la pagó, le dije, no, es que, me dice, es que usted la tiene domiciliada. No, yo no la tengo domiciliada, ¿a dónde la van a domiciliar? Entonces le dije, yo no pagué porque nunca me llegó el papel, pues, ¿no? No, es que su papel está domiciliado, ¿a dónde? Total de que ahí entre dimes y diretes me cortó la luz. Y en sábado, pues ya te imaginarás. Entonces fuimos a comprar pilas y bueno, lámparas y veladoras y bueno, entonces ya sabes, en la noche, porque era la fiesta en la noche, pues había sonidos y había música, teníamos sonidos de esos de ruidos de fantasmas y todo, en la casa estaba obviamente con telarañas, veladoras, y me dice uno de mis primos, oye, no inventes, te rayaste con toda la escenografía, ¿no? Le digo, no, pues sí. Y ella me dice, pero no seas así, ya prende las luces. No, es que no hay luz. Me cortaron la luz. Le dije, entonces, una es la escenografía y otra cosa es que no hay luz. Le dije, entonces, de verdad, le dije, vamos a estar así toda la noche hasta que se acaben las pilas de la grabadora porque no hay luz, ¿no? Y ya se fue muy simpático porque pues nadie daba crédito y me decían, no, qué bárbara, toda la escenografía, no, pues es que no hay luz, ¿no? Entonces, había... Te volaste la barba. Sí. Entonces, bueno, y sí, ya después, bueno, mis hijos ya no se volvió a poner hasta que muere su abuelo, mi sobrina dice, mi padre, pues mi sobrina dice, quiero poner un pequeño altar, ¿no? Para mi abuelo, para unos tíos o familiares que han ido falleciendo últimamente, y entonces, bueno, pone algo pequeño, no de los 7 pisos ni nada, pero sí como esta parte de conmemorar, ¿no? Y más con el sentido de conmemorar y acordarnos, que bueno, siempre te acuerdas de los seres queridos, obviamente, pero como un día especial, ¿no? Entonces, pero sí creo que hay que rescatar esta tradición, porque finalmente yo la veo más que como una festividad, como una conmemoración, ¿no? Un recuerdo en honor a los que se fueron. En este sentido, para nosotros sí es la festividad y la celebración de que ya está en presencia del Señor, ¿no? De que ya está gozando la vida, pues que no tiene ningún mayor problema, ¿no? O sea, que ya está... Ningún dolor. Ya está en otro mundo, ya está bien. Entonces, para nosotros sí es una celebración, sí con dolor, porque no está contigo, no está aquí. Quisieras que estuviera aquí, pero de alguna manera celebremos la muerte per se, sino celebramos el que ya están descansando, por decirlo de alguna manera, como una expresión, ¿no? Y con todo el respeto, o sea, no es el burlarse o el vamos a hacer algo, ¿cómo explicarlo? Es con todo el respeto para los difuntos y familia del difunto, ¿no? Entonces aquí es el poner, el recordar y celebrar que vivió una buena vida, que tuvo sus problemas, sus altas y sus bajas, como todo mundo, pero que al final ya está descansando en presencia de Dios. Entonces para nosotros sí es una celebración, y por eso es las velas, por eso bueno, la cuestión de los 7 pisos y pasar por los 7 escalones y todo esto, ¿no? Pero
es una celebración pues, para nosotros, y por eso mucha gente va a los cementerios, y las costumbres que se tienen en algunas regiones de limpiar las tumbas, o de ir a ponerle las ofrendas y la comida al muerto que le gustaba ahí en la tumba, y que al final del día acaban comiendo, acaban ellos comiéndose lo que llevan, ¿no? Como un picnic en la tumba de tu difunto, ¿no? De tu familiar difunto, en donde compartes y departes con toda la demás gente esto, ¿no? Y los funerales, bueno, ahí cada quien depende de la costumbre que tengas, pero yo he conocido gente que hasta lleva mariachis, ¿no? Sí. Y católicos y demás, pero llevan el mariachi al velorio, o que van cantando atrás del féretro hasta la tumba. Hay quienes no, depende también un poco de las costumbres de las familias, como tú decías, ¿no? Mi familia es de esta o de tal manera, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos vamos acercando? Todavía tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a la recta final a unos comentarios por aquí. Bueno, los saluditos, ya ponemos aquí de David, que me causó gracia. Mari Carmen, quizá, no sé si por el tema de Mari Carmen, las cacofonías, o quizás el eco, un efecto a propósito del tema de hoy. No, David, no fue eso, pero bueno. Por aquí también tenemos el comentario de Pablo, dice, hasta se disfrazan de Batman y de todos los superhéroes, y en ocasiones el disfraz no tiene nada que ver con las festividades, ¿no? Aquí tenemos Luis, saludos, hasta Xochimilco, dice saludos a la mesa desde Xochimilco. En casa ponemos ofrenda con las fotos de nuestros seres queridos y lo que les gustaba comer. Así es. Xochimilco pone unas ofrendas maravillosas, ¿eh? Sí, es como una especie de purgatorio. Bueno, refiriéndose a la parte de la que estábamos hablando del y acá nos comenta David, es atinada la aclaración que comentan, son días con amor y respeto, recordar a nuestros seres queridos. Así es. Y Doris dice, en Guatemala sí se tiene mucho respeto a los difuntos y se conmemoran los 9 días, los 40 días a cabo de año y a los 7 años, y en los pueblos con muchos rezos y comida, ¿no? Bueno, aquí sí se da mucho, o sea, todas estas celebraciones son con mucho respeto para los muertos. Es muy importante, hay gente que lo tiene muy arraigado y que es muy importante para ellos, ¿eh? Y aquí nos dice que el Día de Difuntos es feriado nacional para poder ir a visitar a sus familiares fallecidos. Sí, aquí pararse en un cementerio en esos días, total, valga la expresión, porque te pone muy complicado. Sí, aquí se pone complicadísimo, ¿eh? En Jalisco es impresionante tratar de ir esos días. Así es. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos? Yo creo que me voy a la recta final sin cortinilla. Se nos acabó y tú y yo empezamos a hablar. La voy a poner por horas. Sí, por supuesto, ¿no? A nosotros eso casi no se nos da, pero vámonos a la recta final. Ok. Bueno, pues ya nada más tu comentario cierre, ¿qué tal de este programa? Yo creo que aquí la parte de cierre antes de pasar a los anuncios es esta parte de, como tú decías, del respeto, de saber conmemorar y festejar que nuestros seres queridos están en la gloria de Dios, ¿no? Y descansan en la paz de Dios, y de alguna manera tratar de quitar o ir eliminando pues esta parte de Halloween que a lo mejor maneja otra ideología y se desconecta a lo mejor un poco de lo que es el respeto hacia nuestros difuntos, ¿no? Y de lo que es pues el hecho de que nuestros difuntos, nuestros seres queridos estén en la presencia del amor de Dios, ¿no?
Digo, sin quitarle a los Así es, niños la diversión de disfrazarse, ¿no? Sí, así es. Yo creo que mientras tengas claro el origen de la festividad y de por qué lo haces, ¿no? Si lo haces simplemente por divertirte sin ninguna otra finalidad, idea de satanismo y todo esto, ¿no? Acá tenemos un comentario. Y creo que, ¿sabes qué? Algo bien importante, perdón. Yo creo que preguntarle al niño, ¿no? ¿De qué quieres que te disfrace, no? Porque de repente la mamá lo disfraza y el niño no quiere eso, ¿no? Se siente realmente incómodo, ¿no? Igual que con las películas de este tipo, ¿no? Tengamos cuidado con nuestros niños, ¿no? Acá Dice Inés, dice, acá los sacerdotes dicen que es una fiesta a los demonios, pero los niños y jóvenes se disfrazan y salen cosas, padres. Los padres. Ya. Aquí la cuestión es esa, ¿no? O sea, entender el origen del Halloween, que no tiene nada que ver con el concepto actual, y que es una festividad celta, en donde también, de alguna manera, era estar en contacto con tus muertos y que se tenía que ver, con la cosecha, como lo platicamos al principio del programa, ¿no? Si se conectaron ya empezando el programa, pues lo pueden volver a ver para que vean la explicación del origen del Halloween, es que All Hallows Eve es Día de Todos los Santos, y cómo lo celebraban los druidas y por qué lo hacían de esa manera, ¿no?